Hola Cupcakers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes y hoy te voy a dar mis 7 claves para que hagas bizcochos perfectos. Todo repostero que se respete debe saber hacer un buen bizcocho, ya que no sirve de nada hacer decoraciones impresionantes o tartas muy bonitas si el bizcocho no está rico. Está claro que decorar una tarta es todo un arte, e incluso algunas técnicas de decoración requieren años de experiencia. Pero no debemos olvidar que cuando hacemos una tarta, la hacemos con el propósito de disfrutar de ella al comérnosla. Por eso cuando empezamos a hacer tartas, lo primero que debemos aprender a hacer es un buen bizcocho. ¿Y qué es lo que debe tener un bizcocho perfecto? Pues a mi parecer lo principal es que debe tener un sabor exquisito, una miga húmeda y una buena consistencia para poder montar tus tartas y que no se desmorone. Por eso para tener un bizcocho perfecto debemos tener en cuenta varios factores, como por ejemplo el punto de dulzor. Es muy importante encontrar un equilibrio entre todos los ingredientes para que el bizcocho no quede excesivamente dulce, pero tampoco debemos quitarle demasiado azúcar porque recuerda que el azúcar no solamente da dulzor a tu bizcocho, sino que también le da jugosidad y consistencia. Así que lo ideal es que nos hagamos con una buena receta de bizcocho que esté bien diseñada. Te invito a que revises los vídeos de bizcochos y tartas que tengo aquí en mi canal de YouTube Quiero Cupcakes para que consigas una receta exquisita. Y si quieres profundizar más en el mundo de los bizcochos y hacerte un experto para que puedas hacer tus adaptaciones, tus modificaciones de sabores y todo lo que quieras con ellos, recuerda inscribirte en mi curso online Bizcochos Perfectos. Allí también te doy algunas recetas para que acompañes estos bizcochos e incluso los puedas presentar como tartas. Y ahora sí, vamos al primer consejo y te recomiendo que no te pases ninguno porque de hecho el último es el mejor. El primer consejo que te doy es que pongas mucha atención a los ingredientes que vas a utilizar. Con esto me refiero sobre todo a las sustituciones que a veces queremos hacer porque queremos cambiar un ingrediente por otro. Ten en cuenta que cuando haces algún cambio, cualquier cambio en la receta, incluso sustituir azúcar blanco por azúcar moreno, siempre ese cambio va a generar un cambio final. Hay algunos cambios que son más sutiles, como por ejemplo el del azúcar blanco por el azúcar moreno, pero hay otros cambios que se van a notar muchísimo, como es el caso de los edulcorantes. Si quieres hacer una receta con edulcorantes, yo te recomiendo que busques directamente una receta que ya esté diseñada con algún tipo de edulcorante, ya que cada receta, o por lo menos yo así lo hago en mi caso, es diseñada según los ingredientes que van a tener. Otra cosa que debes tener en cuenta sobre los ingredientes es que debes asegurarte de utilizar el ingrediente correcto. Porque muchas veces utilizamos otro ingrediente, pero no porque queramos hacer cierta sustitución, sino simplemente porque estamos utilizando o porque hemos comprado el ingrediente equivocado. Por ejemplo, en cuanto a la harina, cuando yo digo harina de trigo común todo uso, me refiero a la harina floja, harina 4 ceros o también se le conoce como harina sin preparar. No me estoy refiriendo a las harinas especiales para repostería o las harinas que ya tienen algún impulsor químico añadido. Eso es súper importante que lo tengas en cuenta porque si tú utilizas una harina que ya tiene un impulsor químico añadido, ya sea polvo de hornear o bicarbonato de sodio, y le añades la cantidad de impulsor químico que yo te digo porque yo no estoy utilizando harina con impulsores, pues tu bizcocho puede implosionar. ¿Y esto qué quiere decir? Que dentro del horno va a subir precioso, hermoso y tú dices, oh, me está quedando divino el bizcocho súper esponjoso y de repente vas a ver que pluf, se hunde en el centro y eso es por el exceso de impulsor químico. Para resumir este primer punto, la conclusión es que cualquier cambio que hagas en tus ingredientes va a generar un cambio ya sea más grande o más pequeño en tu bizcocho final. El segundo punto que vamos a tratar en este vídeo es la utilización de ingredientes que hayas tenido guardados o almacenados durante mucho tiempo. Puede ser que este ingrediente ya se haya caducado y no nos hayamos dado cuenta, o puede ser que por cambios de temperatura, por ejemplo aquí en Barcelona, hay muchos cambios por las distintas estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, y a veces hay ingredientes que cambian su textura, por ejemplo el chocolate. Si yo tengo un chocolate que ha estado guardado en algún armario y ha soportado el frío del invierno y luego va a soportar el calor del verano, pues probablemente cuando lo vaya a utilizar ya su textura haya cambiado. Esto pasa también a veces con los limones. Cuando utilizamos limones que han estado almacenados mucho tiempo en el frigorífico, pues tienen un sabor como a óxido que no está rico. Así que yo te recomiendo que pongas atención no solamente en la fecha de caducidad del producto, que eso sí es importante, pero también debemos tener en cuenta otros factores como por ejemplo cómo huele, cómo se ve, para realmente valorar si está bien. La tercera clave que te voy a dar ahora y que te iba a decir que es la más importante, pero es que en realidad todas las claves que te estoy dando ahora son muy importantes, es cómo medimos los ingredientes. Cuando en una receta yo te doy las cantidades en gramos, esa cantidad la tienes que medir en una báscula de cocina. Cuando te la digo en mililitros, la tienes que medir en una jarra medidora
y cuando te hablo de cucharaditas me refiero a las cucharitas medidoras de repostería. Recuerda que la repostería es una ciencia exacta y si quieres conseguir el mismo resultado de los postres o los bizcochos que yo te enseño en cada vídeo, debes utilizar las cantidades exactas de los ingredientes que te doy. La cuarta clave que te quiero dar, y aunque parezca muy obvia, es que no te saltes ningún paso. Y sé que esta clave puede parecer muy obvia, pero en realidad es muy importante para que consigamos resultados perfectos. Por ejemplo, cuando añadimos la harina a los bizcochos, no te puedes saltar el uso del colador, porque de lo contrario te van a quedar pelotitas de harina en tu bizcocho. Si te digo que batas los huevos durante X tiempo, pues debes batir los huevos de ese tiempo para que el bizcocho quede bien esponjoso. Así que yo te recomiendo que de verdad pongas atención a los tiempos de batido que te doy con las velocidades que te indico para que consigas un buen resultado. Hay también una cosa, si vas a seguir el paso, síguelo de verdad. No batas menos, pero tampoco batas más, porque tan malo es batir menos tiempo del que te indico como sobrebatir tu mezcla. En los bizcochos, sobre todo, cuando sobrebates los huevos, puedes hacer que la miga quede como demasiado inconsistente, o cuando sobrebates la harina, ese bizcocho te va a quedar demasiado duro o denso. Así que si sigues todos los pasos, vas a conseguir unos bizcochos perfectos. Mi quinta clave es la utilización de mis queridas espátulas de silicona. Son perfectas para rebañar los boles cuando añades algún ingrediente o cuando ya lo has añadido en tu mezcla para que rebañes bien tanto las paredes como el fondo del bol y realmente estés mezclando todo muy bien. En el primer caso que te comentaba, si no rebañas bien el bol, cuando añadas tu ingrediente, parte de ese ingrediente se va a quedar en el bol y al final no estarás añadiendo toda la cantidad del ingrediente que yo te digo en la receta. Y el segundo caso que te comentaba es rebañar el bol constantemente mientras vayas haciendo la mezcla, ya que hay ingredientes que son muy chiquititos, como por ejemplo la pasta de vainilla, que a veces se van al fondo del bol y muchas veces las batidoras eléctricas o las varillas no las pueden agarrar bien para integrarlas en toda la mezcla. Por eso de tanto en tanto, cuando vayas añadiendo los ingredientes, es importante que también vayas mezclando tanto las paredes como el fondo del bol con este tipo de espátulas de silicona. De hecho, esto yo lo aprendí muy bien porque lo experimenté hace años en mis propias carnes, porque una vez hice sin querer un pastel inteligente, pero yo no quería hacer un pastel inteligente, yo quería hacer un bizcocho normal, pero fui añadiendo mis ingredientes en la batidora, en la KitchenAid, y yo confiada de que mi querida KitchenAid lo iba a hacer todo, pues habían cosas que se quedaron abajo en el bol de la batidora. Y cuando fui a verter toda la mezcla que tenía en el bol de la KitchenAid al molde, me di cuenta que habían partes que no estaban bien integradas. Hice un intento de mezclarlo luego ya al final, pero no salió bien y luego ese bizcocho quedó como dividido en 3 partes, como el pastel inteligente y no como el bizcocho esponjoso y rico que yo quería. Así que no subestimes el poder de esta amiguita. Sexta clave, y es la utilización del molde. Para hornear bizcochos a mí me encanta utilizar moldes de metal, ya sean de aluminio o los de hierro como los Bundt Cake. Personalmente los moldes de cristal, cerámica o silicona no me gustan para hornear porque dejan la miga como cocida, la dejan distinta. A mí sin duda me gustan los moldes de metal, esos son mis favoritos. De hecho, según la experiencia que he tenido con los moldes de cerámica, para mi gusto son los peores para hornear un bizcocho. Cuando haces un bizcocho con este tipo de moldes, al calor le cuesta muchísimo entrar al interior y por lo tanto lo vas a tener que dejar mucho tiempo y por lo tanto se va a quemar por el exterior y dentro incluso te podría quedar hasta crudo. Y cuando te recomiendo que utilices un molde correcto, también me refiero al tamaño. Ya que si yo te recomiendo, por ejemplo, que hagas un bizcocho en un molde de 18 centímetros y tú utilizas uno de 20 o 23, el bizcocho no te va a quedar tan alto ni esponjoso. A veces pensamos que 2 o 4 centímetros de diferencia en el diámetro del molde no va a afectar mucho y créeme, afecta muchísimo. Así que lo mejor es que utilices el molde del mismo tamaño que te indico en la receta o que adaptes esa masa de bizcocho con mis tablas, por ejemplo, las que te doy en mi curso de bizcochos perfectos, para que lo conviertas a cualquier otro molde, ya sea cuadrado o redondo. Y la séptima clave es que pongas atención al proceso de horneado. Si no tienes la seguridad de que tu horno está llegando a la temperatura que necesitas, puedes hacerte con un termómetro de horno. Son unos cacharritos bastante pequeños que puedes colgar en el interior del horno mientras está calentando. Y pasado el tiempo de precalentamiento, que serán aproximadamente 10 minutos, el termómetro te dirá a cuánto está realmente tu horno. De hecho, gracias a un termómetro de horno, yo me di cuenta que mi primer horno no horneaba a la temperatura a la que yo lo programaba. El horno que yo tenía en ese entonces era bastante antiguo y el termostato no iba bien. Así que yo descubrí, gracias al termómetro de horno,
que si lo programaba a 160 grados Celsius, en realidad el horno horneaba a 180 grados Celsius. Y me di cuenta de eso ya después de haber chamuscado varios bizcochos, porque yo ponía el horno en principio a 180 grados Celsius y me di cuenta con el termómetro que cuando yo lo programaba a 180 en realidad horneaba a cerca de 200. Así que luego ya descubrí que si lo ponía a 160 grados, pues ya horneaba a 180, que era como yo quería. Y con respecto al horneado, también es muy importante que cuando metamos nuestros bizcochos o cualquier otra elaboración que vaya a ser horneada, es que el horno ya debe estar precalentado. Es decir, no vale con meter el bizcocho y en ese momento encender el horno. Cuando tú metas el bizcocho, el horno ya tiene que estar a la temperatura que necesitas. Y ya que estamos hablando de horneados, te voy a dar uno de mis mejores trucos para conseguir bizcochos jugosos y perfectos. Como siempre te digo, cada proceso de horneado es un mundo, porque va a depender muchísimo de tu clima, de tu molde e incluso de tu horno. Así que cuando yo te indico en una receta mi tiempo de horneado, debes tener en cuenta eso, que es mi tiempo de horneado. Y debes descubrir el tuyo. Puedes coger este tiempo de horneado como orientativo. Por ejemplo, si yo te doy una receta de bizcocho y te digo que está lista en 40 minutos, yo te recomiendo que lo pinches en el centro con un palillo o con una brocheta a los 35 minutos para que veas si ya está hecho. Si a los 35 minutos tú lo has pinchado y el bizcocho ya está listo, tienes que sacarlo ya del horno. Si no haces este paso y simplemente te guías por los 40 minutos de horneado que yo te indico, ese bizcocho habrá estado dentro del horno secándose 5 minutos más. Ahora, tú ya sabes que esa receta que en mi horno está listo en 40 minutos, en el tuyo estuvo listo en 35 minutos. Pero tú no sabes si a los 30 minutos ese bizcocho también ya estaba listo. Así que la próxima vez que vuelvas a hacer el mismo bizcocho en el mismo horno y por supuesto en el mismo molde, yo te recomiendo que también lo pinches unos 5 minutitos antes, es decir, a los 30 minutos. Sinceramente no creo que si en mi horno estuvo listo en 40 minutos, en el tuyo vaya a estar listo en 30, pero podría ser. Así que si lo pinchas a los 30 minutos y ya estaba, pues quiere decir que la anterior vez lo has dejado secar 5 minutos más en el horno. Pero si en esta segunda prueba de horneado que has hecho, a los 30 minutos que lo has pinchado el palillo sale sucio, quiere decir que tu tiempo justo de horneado para ese bizcocho era de 35 minutos. Como ves, esto de encontrar el tiempo exacto de horneado de cada bizcocho al final es ensayo y error. Pero también te digo que no sirve de nada si tienes una técnica de elaboración del bizcocho perfecta, si consigues los mejores ingredientes, si luego lo vas a secar en el horno o lo vas a dejar crudo. Así que ya que le hemos puesto tanta dedicación, tanto empeño y tanto amor a ese bizcocho, yo te recomiendo que hagas por encontrar el tiempo exacto de horneado. Cuando logres encontrar ese tiempo exacto, verás qué diferencia de miga, qué rico te va a quedar, qué jugoso, qué esponjosito, es que va a quedar espectacular. Y ya como clave final, te invito a que si realmente quieres hacer unos bizcochos perfectos, inscríbete en mi curso online Bizcochos Perfectos en mi web quierocupcakes.com. Y si has llegado hasta el final de este vídeo, entiendo que realmente tienes mucho interés en hacer bizcochos perfectos. Así que te voy a dar un código de descuento para que consigas mi curso Bizcochos Perfectos a un super precio. Este código de descuento exclusivo para ti lo he creado porque quiero ayudarte a que consigas realmente bizcochos deliciosos y perfectos. Aprovéchalo, entra en mi web quierocupcakes.com y nos vemos en clase. Espero que te hayan gustado todas las claves que te he dado en este vídeo y que las pongas en práctica. Si hay algún otro tema repostero que te gustaría que yo trate aquí en el canal, déjamelo en los comentarios para que yo pueda preparar ese vídeo. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darme un super like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo publique un nuevo vídeo. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, Cupcakers!